Hola, buenas noches. Noche del día 1 al día 2. Ya hemos pasado el día festivo. Parece aquello como si hoy fuera un domingo, pero no. Hoy es martes y esta semana será abreviada. Sí que es cierto que esta semana, por cierto, hay plenos de congreso mañana y pasado mañana, cosa de la semana que viene. Curiosamente no habrá porque es la fiesta de la Almudena. Recordemos, festivo en Madrid. Y realmente la sensación es que, lo decíamos ayer, que hoy sería un día de fiesta, de una actividad escasa, de si acaso ir preparando algunas cosas para la próxima semana y para finales de esta semana. Y hoy han empezado a salir, hablamos de hoy, nos referimos ya al miércoles, nuevas encuestas que parecen confirman eso que vamos comentando desde hace días, era el primer titular, esa ligera subida del PSOE con todo el reguero de dinero que ha puesto en el mercado, vamos a decirlo así, ese descenso del partido del PP, más que descenso, estabilización y esa pequeña bajada de Vox, que lleva un poco nuevamente en esta nueva encuesta, en este caso la del Mundo, a dejar la unión del Partido Popular y Vox justo al límite por debajo, digamos, de la mayoría suficiente para gobernar. Luego iremos a hablar más cosas del PP, hoy empezaremos hablando del PP, una frase de esas que nos debe hacer reflexionar, que ha sido portada hoy de un diario, pero que es de esas que siempre decimos nosotros que cuando hay que leer una frase hay que leer por qué sale esa frase. Y la frase venía a decir algo así, como que la dirección general o nacional del Partido Popular decía que Ayuso no quiere mover la silla Feijóo. ¿Y quién lo estaba hablando? ¿Por qué sale ese tema? Y eso son de las cosas que hacen interesantes a veces la política, reflexionar sobre lo que se dice, no por lo que se dice, sino por qué se dice, en qué momento se dice y a cuento de qué se dice. Luego iremos a hablar de el Partido Socialista, que sigue con esos problemas internos que vamos comentando desde hace semanas entre la diferencia, digamos, de partido y gobierno, digámoslo así, claro, y hoy que apareció el señor Sánchez diciendo que obviamente no va a pedir la mediación del rey como pedía Podemos en el tema del Consejo General del Poder Judicial. Seamos sinceros, es que perdón, ¿qué cojones pinta el rey en esos temas? En todo caso, ahí ha estado acertado el señor Sánchez y ha confirmado nuevamente la incompetencia del equipo de Podemos, que parece que no están mucho ni por la labor, ni conocen incluso las normas mínimas que se deben conocer. Luego nos iremos a hablar de Vox en un doble tema. Por un lado, la presentación que hará el viernes en la Casa América de Madrid Olona de su nuevo proyecto. Obviamente esto no es Vox, pero viene de Vox. Y luego de esa idea de Vox de ir pescando candidatos donde parece que no tienen suficiente fuerza. Y uno de los rumores que está asistiendo es, entre comillas, el fichaje del señor Sayas, recordemos, antiguo diputado de UPyN, que algunos dicen el azote del gobierno con el señor Adanero, que parece que parte peras con Adanero, vamos a decirlo así de claro. Sayas, recordemos, uno de los principales elementos, vamos a dejarlo ahí, en ese acoso dentro del grupo mixto al señor Cambronero, pues parece que se quiere buscar la vida en Vox, porque está claro que es de esos personajes que lo único que quiere es la política para sobrevivir, porque fuera de ella no tiene ningún lugar. En fin, según parece también en esas lides siguen intentando pescar a Cayetana, lo cual parece más complicado, veremos a ver si se confirma o no. Y en todo caso nos lleva a ese escenario curioso de que Vox parece que ya no confía ni en los suyos y prefiere importar pescado, nunca mejor dicho, que alimentar pescado propio. Cosas curiosas de un partido que decía ser diferente. Luego nos iremos a hablar del señor Iglesias, más que nada porque sigue hablando y sinceramente ya nadie le escucha ni nadie le hace caso. La salida de Iglesias, de ese personaje que un día habría que hacer una tesis doctoral sobre cómo llegó a liderar el 15M, cómo llegó ese movimiento a surgir en un país como este y cómo se creyó el personaje hasta que ha sido demolido por el propio personaje. Demasiado tiempo invertido en jugar a temas orales para olvidarse de que no solo con la lengua se hacen las cosas en la política de este país. Luego iremos a hablar de ese tema que sigue en boga de muchos, que es el de la sedición, que ha dado algún movimiento más en el día de hoy. Porque recordemos que el tema no está pensado en Puigdemont, a pesar de las declaraciones de Puigdemont, que saben que se hizo el valiente y todas esas cosas, aprovechando un aniversario cualquiera, porque este señor ya no sabe qué decir.
Está claro que tiene dos objetivos claros. Uno, obviamente, lo futuro, vamos a decirlo así, que sería el caso que comentábamos ayer de Marta Rovira, la exsecretaria general de Esquerra, que parece que quiere ser favorecida por el tema de la sedición, y lo pasado, que es de esas cosas que también siempre hay que tener en cuenta. Una rebaja del delito de sedición implicaría la posibilidad de que Junqueras fuera hasta candidato en las próximas elecciones. Con todo respeto, otro que no sabe dónde caerse muerto. Seamos sinceros, un fracasado en la política que no es capaz de hacer nada en la vida que no sea la política. Y eso para algunos es simplemente un fracaso claro y rotundo. Finalmente nos íbamos a hablar de esas declaraciones de hace unos minutos del señor Bolsonaro, donde dice que cumplirá la Constitución, pero no reconoce la victoria de Lula en las elecciones en Brasil. En fin, de esas cosas que a veces suceden y que sinceramente no se acaban de entender. Si les parece, vamos a empezar hablando de esas encuestas que van a ver en las próximas horas, donde se confirma esa tendencia que ya estuvimos marcando desde hace días en otras encuestas, que confirman, digamos, el estancamiento, vamos a decirlo así, del modelo de Feijóo, que arrancó fuerte, dio un salto cualitativo importante, consiguió esa ventaja de 28 o 30 diputados al Partido Socialista, pero ahí se ha estabilizado, parece que de ahí no sube. Sí que es cierto que el PSOE sube un poquito con esos movimientos, sobre todo esas dotaciones, vamos a decirlo, de dinero para cualquiera que lo pida, en forma de regalo, vamos a decirlo así, que parece que hacen que suba un poco su experiencia de votos, vamos a decirlo de alguna manera, y como Vox sigue bajando ligeramente, pues no suman Vox y PP una mayoría absoluta, como si sumaban hace unos meses. Y insistimos, aquí hay una falta, creemos algunos, lo explicamos ayer, ¿por qué no suma tanto Feijóo? ¿Por qué se ha quedado parado en ese escenario, digamos, desde hace semanas y meses? Y empezó con fuerza, recordemos, con lo de la bajada de los impuestos. Creemos que es un buen leitmotiv, es un buen argumento político, porque es algo que todo el mundo entiende y que todo el mundo ve. Además, tuvo la facilidad que se aprovechó en ese momento de la coyuntura con la propia Ayuso, que aunque no lo parezca, vamos a hablar de ella, también es del PP, y dio confianza con la implantación del sistema. La realidad, que parece que ahí se acabaron las ideas de Feijóo. Lo comentamos ayer, Feijóo tiene un problema, que Galicia no es el resto de España, y que generar confianza en el resto de España no es tan fácil como en un territorio pequeño. Además, su asesor principal, su equipo de asesores, viene uno de Andalucía y otro de la Unión Europea, con lo cual parece que tampoco aunan, digamos, el conocimiento necesario para conocer un poco la idiosincrasia general de este país. Nosotros seguimos diciendo que un país fantástico, un país donde la diversidad de culturas es la clave de su crecimiento y donde entenderlo a veces no es nada fácil. Cuando además, Feijóo tiene esos lugares, digamos, prohibidos, que serían Cataluña o el País Vasco, no prohibidos porque no puede ir, que ya ha ido, sino prohibidos porque no acaba de encontrar el material suficiente para tirar adelante. Y eso se convierte en un problema importante, porque al final le están quedando la misma opción que se puede plantear, que recuerden, se planteó en el tema de Navarra, en el caso de Cataluña, que sería buscar algún acomodo de algún partido para disolver incluso el PP en Cataluña y jugar un poco al estilo UPyN en su momento en Navarra. También la misma filosofía podría existir en el País Vasco. El problema del experimento de UPyN, ya lo saben, UPyN se fraccionó con los dos diputados tránsfugas, el señor Salles y el señor Adanero, y parece que ahora el PP sigue apostando por la estructura de UPyN. Luego hablaremos de dónde pretende ir el señor Sayas o dónde le ofrecen ir al señor Sayas, porque realmente la profesionalización de la política, que hemos dicho en alguna ocasión, se está convirtiendo en uno de los vertederos más habituales que de cara a estas elecciones vamos a ver de una manera casi, digamos, impetuosa. Las encuestas, como decimos, parece que no acaban de dar ese salto cualitativo que esperaba el propio Feijóo. Y claro, te aparecen noticias que te dejan un poco, vamos a decir, anonadado, vamos a hacer así de claro. Claro, que la Dirección General del Partido Popular filtra un medio, en este caso El Mundo, que ya recordemos que le filtró otras cosas, como la deriva, digamos, donde iba el Feijóo, se apoyaba el Consejo General del Poder Judicial, es decir, que filtran, digamos, situaciones, no sabemos exactamente
pero parece que no muy favorables en muchos casos a decisiones de Feijóo. Pero hoy han filtrado, como decíamos, un tema que nos parece realmente sorprendente. Han filtrado desde Génova, que saben que es la manera de decir aquello, que me ha llamado un señor, pero diremos desde Génova para disimular, diciendo que Ayuso no quiere mover la silla de Feijóo. Y algunos nos preguntamos, ¿quién ha dicho que Ayuso quiera mover la silla de Feijóo? Nosotros, que hemos comentado más de una ocasión que Feijóo tiene una sola bala, que es estas elecciones, no vemos ni detectamos ningún movimiento a día de hoy de Ayuso de intentar mover la silla de Feijóo. Pero el hecho de que la dirección general lo indique, para algunos quiere decir que sí que hay esos movimientos. Es una manera curiosa de confirmar cosas que en principio nadie iba a hablar y es una manera de presionar todavía más al señor Feijóo diciéndole que no solo le queda una bala, sino que hay gente que ya se está moviendo para que esa bala la haga efectiva lo antes posible o directamente no tenga posibilidades ni de dispararla. Y el PP acaba siendo un hervidero, porque al final hay una situación que nadie discute. Había ilusión con Feijóo cuando empezó el movimiento, creemos que eso nadie lo va a discutir, dio el salto importante de prácticamente subir 30 escaños en las primeras encuestas, pero ahí parece que se ha estancado. No acaba de mejorar, no acaba de aumentar. Tiene una dificultad que hemos dicho en alguna ocasión, que no tiene Ayuso, que podría ser obviamente su rival, y es que Ayuso gobierna. Y si uno gobierna, obviamente, está más expuesto y además puede tomar políticas que luego puede incitar, digamos, en otro movimiento. Y ahí quizá habría que reflexionar si fue un acierto o no que Feijóo saliera de la Xunta de Galicia. Obviamente, la fuerza de la Comunidad de Galicia no es la de Madrid. Pero fíjense que está haciendo una mayor oposición al gobierno Ayuso en muchas ocasiones que el propio Feijóo. Y Ayuso sigue siendo gobierno de Madrid. Y esto nos lleva a una reflexión que también explicamos en su momento de otros personajes en la política, como Olona, como el propio Sánchez, aunque parezca mentira, tras la salida de Redondo, obviamente como el propio Feijóo actualmente. Y es la falta de equipo de colaboradores, vamos a decir la palabra profesionales, vamos a dejarlo así. Gente de esa, ayer recuerden que recomendamos esta serie This is England, donde sale la vida de Johnson, creo que es Movistar, saben que aquí no hacemos publicidad, válgame Dios, pero donde el primer capítulo, creo que solo hay uno, súper interesante porque explica desde dentro cómo funciona el gabinete y el equipo de asesores del señor Boris Johnson. Una serie, si nos quedamos, de Kenneth Branagh, aquel director y actor tan conocido británico, y que realmente nos hace ver la importancia que tienen. Nadie se cree a estas alturas que un presidente es un líder mesiánico como hace 100 años, sino un buen presidente tiene que ser el que mejor equipo tenga. Esto ya no puede ir de una persona que puede tener una memoria maravillosa, puede tener una fuerza de comunicación brillante, pero si no tiene un equipo que lo asesore, pues, y vemos el ejemplo de Sánchez, pues aterriza en Kenia y dice que está en Senegal, o habla de un autor y resulta que es otro, lo de Blas Dotero el otro día, y esa es la realidad, de que si tú tienes un equipo, y Sánchez tiene 1.300 asesores, no hay que olvidarlo, pero de incompetentes, pues al final tu mensaje es incompetente. Y la sensación es que sí que es cierto que en los últimos años el mejor equipo de comunicación que se ha hecho en este país, y hay que decirlo así, aunque a algunos le moleste, es obviamente el que creó Iván Redondo alrededor de la primera parte de la legislatura de Sánchez, en medio de la pandemia. Seguramente con este equipo de comunicación de Óscar López, si hubiera tenido este equipo en la época de la pandemia, esto sería un caos total. No hay que olvidar, por ejemplo, que Europa sigue diciendo dónde cojones se han gastado los 30.000 millones que ha anticipado a España, y eso es un problema. Nosotros le insistimos a Europa que ese dinero se lo ha gastado el señor Sánchez en pensiones, porque no llegaban. Ha habido este mismo mes otro crédito de 7.000 millones, porque no hay para pagar pensiones ni sueldos públicos, seamos sinceros. Esto, por mucho que se recaude, no puede ser. Recuerden, datos de hoy, 17 millones de trabajadores en el sector privado, 14 millones y pico en lo público, obviamente sumando los pensionistas. Prácticamente cada persona que está en el sector privado está pagando una persona del sector público, llámenle incluidos pensionistas. E imaginarán que eso es insostenible.
porque aunque sean un atraco a mano armada las pensiones, las cuotas de seguridad social, se imaginarán que en un sueldo de mínimo de 1.050 euros, 1.000 euros aproximadamente, perdón, pues irán de seguros y tal, se irán unos 400, 500 euros. Con eso no pagas ni una pensión, ni un salario, por ejemplo, de un funcionario que cobre 2.000 euros, por citar un policía autonómico. Entonces, esa es la triste realidad a día de hoy. Que el agujero se hace cada vez más grande y que sin equipos de asesores que sepan explicar esas historias, pues hay un problema. Y en el Partido Popular ese problema se nota cada vez más, porque parece cada vez más evidente que no saben encauzar, digamos, el mensaje que hay que transmitir en este momento. Se quedaron en aquello de que hay que bajar los impuestos, que creemos que es un mensaje interesante, pero luego de él podemos contar y no hay nada. ¿Qué nos importa la sedición? Con todo el respeto. Es un mensaje que no cala en la gente. Con todo el respeto, lo hemos dicho, el Consejo General del Poder Judicial puede ser más una cagada que otra cosa, aprobarlo. Pero tampoco le interesa a la gente, a pesar de aquellas frases de que se hablaba en el tren. Y esa es la realidad. Hay que buscar, señores del PP, señores asesores, mensajes que calen a la gente, o mensajes que calen a colectivos importantes de la gente. Y nosotros seguimos pensando que los colectivos donde más debería acercarse cualquier partido de la oposición es obviamente los más castigados, autónomos, pequeños empresarios y, como no, también trabajadores. Pero parece que eso no llega, que ese mensaje no cala, y ahí nos vamos un poco a la situación de siempre, que esta gente parece que desconoce qué es la realidad. Y están con el juego de si Ayuso mueve o no mueve la silla fijo. Recordamos, viendo la serie esta de This is England, que ojalá vamos a explicar muchos días, diversos capítulos cuando estén apareciendo, que hay una reunión interesante antes de la pandemia, donde está el principal jefe de asesores que comete un error, creemos bastante grave, que es que hay unas inundaciones en el norte del Reino Unido, y él le dicen en la reunión que no, hay que enviar a Johnson allá, a Boris Johnson, porque es importante que transmita la proximidad a la gente. Y él dice, eso pasa cada año. Hay que centrarse en hablar de los cambios de los ministros. Para que vean que los asesores a veces tampoco van muy listos. Porque al final la clave es tener los pies en el suelo y parece que ni aquí y en aquel caso en el Reino Unido no la tenían. Y eso es algo que hay que tener cada vez más claro. Porque el Partido Socialista, además, hemos dicho las encuestas, les hacen subir un poquito, pero obviamente no les dan ningún salto cualitativo, parece que las cosas cada vez se complican más. Sigue esa guerra entre el partido y el gobierno, y creemos algunos que el que va a salir al final volando por los aires, nunca mejor dicho, va a ser el señor Bolaños. Porque al final, fíjense que le están exponiendo a una situación casi a la que estaba en su momento el señor Redondo, recordemos que de aquellas parecían un tándem de amigos, aunque nunca lo fueran, y la realidad es que ser fontanero exponiéndote es mucho más difícil que ser fontanero sin exponerte, que era la situación anterior del señor Bolaños. A todo esto, Sánchez ha dicho que la mediación del rey en el tema del Consejo General del Poder Judicial que pedían de este Podemos, pues que nada, que eso, que chorrada es esa, no lo ha dicho con esas palabras, pero confirma un poco esa equivocación continuada de algunos partidos que desconocen, hablamos obviamente de Podemos, las normas básicas del funcionamiento de un Estado. En fin, es gente que está donde está por lo que está, vamos a decirlo así, y que por suerte parece que reducirán mucho en las próximas elecciones. Y hoy, que es como un lunes, si no fuera que hoy es miércoles, vamos a decirlo, uno de los actos más interesantes de esta semana, obviamente, es a finales de semana la presentación en la Casa América de Macarena Olona de su nuevo proyecto. Muchos nervios en Vox que están haciendo un cerrajón, vamos a explicarlo a ver si lo entendemos rápidamente, un cerrajón cada vez más importante en torno a aquello que se dominan por algunos grupos familiares, etcétera, intentando cerrar los orificios para que no entre nadie que pueda crearles algún tipo de problemática. Piensan que la entrada de Olona, que fue un personaje que se hizo popular gracias a Vox, fue un error porque al final fue incontrolable, veremos lo que presenta este viernes, y ahora están pensando en pescar, digamos, de la propia política.
Y uno de los objetivos que tienen, obviamente, es pescar a alguien para la Comunidad Autónoma de Navarra. Y han puesto las redes y las propuestas, vamos a decirlo así, en el señor Sergio Sayas, antiguo miembro de UPyN junto al señor Adanero, que recordemos fueron expulsados del partido por negarse a votar a favor del gobierno en una votación, y que parece que no estaban encontrando en esa nueva plataforma que habían hecho, no estaban encontrando, digamos, el apoyo que querían en este caso del Partido Popular. Fíjense lo curioso, todo se mueve en este caso Navarro entre el Partido Popular y Vox. Parece que no encontraban el apoyo del Partido Popular, que parece que se decidía finalmente, o se decide finalmente por apoyar a UPyN y no a los dos diputados tránsfugas, a Adanero y Sayas. Y Sayas, que con todo respeto no tiene donde caerse muerto el señorito, pues parece que podría elegir la opción de Vox, porque a esta gente al final le dan igual las ideas, mientras le paguen el sueldo y siga manteniéndose de una manera estable. Además, sería en el caso de Sayas un salto, digamos, si sale su escaño, obviamente, porque algunos creemos que la campaña podría ser complicada, pero podría ser, si fuera de cara al Congreso, un salto de un grupo menor, como es el grupo mixto, al grupo del partido de Vox. Veremos a ver si se confirma ese fichaje de Sayas, que parece que es esa política nueva de Vox de intentar pescar, digamos, en caladeros de la política. También se está hablando, y se ha hablado mucho del tema de si fichan a Cayetano o no, aunque está con aquella frase de que nunca estaría en un partido que tuviera mucho pensamiento nacionalista, parece que no estaría en la línea que algunos tienen pensado. Que Tana saben que podría estar más cercano incluso al equipo de Arrimadas. Veremos a ver en qué lado se pone. Pero en todo caso, fíjense que se abre, digamos, la temporada de pesca, pensando no solo en las elecciones que van a venir, como quien dice ya, sino en ese modelo que algunas veces hemos visto en Vox, de presentar a un candidato para las elecciones, por ejemplo, autonómicas o municipales, y si funciona, replicarlo para las elecciones generales aprovechando su gancho. Es decir, podemos decir casi, no sabemos cómo de usar la expresión, es decir, pero aquello de que van, pero no para hacer nada, sino para prepararse, foguearse, para luego saltar a lo que les interesa, que es obviamente el escenario mayor, en este caso el Congreso de los Diputados. Y seguramente la apuesta con Sayas podría ser presentarlo a las autonómicas para que luego abandonara Navarra en caso de salir y fuera candidato, donde obviamente Navarra no iba a gobernar, fuera candidato al Congreso aprovechando la imagen que se había creado. Es algo que ya se hizo en Cataluña con el señor Garriga y es algo que parece que es un modelo que satisface en Vox y que puede multiplicarse en otras comunidades. Y eso, ¿sabe lo que nos dicen? Que por cierto lo han hecho más partidos, ya que no es una crítica solo a Vox, que da igual presentar a quien sean. Lo importante es la marca de la persona, aunque luego a esa persona le importe un carajo la comunidad autónoma. En el ayuntamiento hemos visto casos que han presentado a la misma persona al ayuntamiento, a la comunidad y al Congreso. Y dices, pero qué poca gente hay en el partido. Y realmente no es que haya poca gente, es que la desconfianza es tal en Vox actualmente en sus cuadros que prefieren pescar gente a base de contratos, vamos a decirlo así, y promesas importantes antes que apostar por sus propios miembros. Y eso, como pueden imaginar, pues cabrea a más de uno y luego dirán que por qué se va la gente y por qué no sé qué. La realidad es la que es y parece que en ese camino va a seguir. Que no sabemos muy bien en qué camino va a seguir, obviamente, es Pablo Iglesias, que sigue hablando, saben, en su programa, en su puto podcast y todos estos rollos, sigue intentando generar debate en las emisoras de radio, hablamos como si fuera en las no sé qué y todo eso, pero realmente el señor está cada vez más desorientado. Pinta lo que pinta, ha perdido el control total del partido, aunque él crea que sigue controlándolo, y realmente se está comportando un poco como un alienígena en política. Él decidió dejar la política en aquella apuesta que hizo por la Comunidad de Madrid, donde fue humillado por la señora Ayuso, y realmente a día de hoy, pues está como casi viviendo de su pasado, vamos a decirlo así, porque no es capaz de generar nada. Recuerden incluso aquella plaza de profesor de méritos, donde quedó el cuarto, todo un ex vicepresidente, con lo cual nos viene un poco a refrendar que la mayoría de historias que explicaban de él, como de su mujer, que el otro día con el follón aquel que tuvo con un
youtuber, creo que era, que decía que era muy limitada intelectualmente. Empezó a saltar gente diciendo, no, que ella la han becado en Harvard y no sé qué. De risa, por eso se paga la traductora, porque claro, ella iba a Harvard sin saber inglés, en fin. De esas cosas de risa que en este caso el señor Iglesias, como decíamos, es interesante porque es un personaje que en la historia de este país aparecerá y vamos a ver cómo lo analizamos de aquí 30 o 40 años. Solamente analizaremos como un fenómeno que se llamaba el 2015, donde había unos líderes, pues solamente algún historiador se da cuenta de que, como hemos explicado en alguna ocasión, ese movimiento era necesario en una democracia que luego de 30 años, 30 y pico, empezaba a confundir a muchos ciudadanos con el carácter bueno y positivo de la democracia. Era necesario crear algún movimiento dispar, vamos a decirlo así, que generara cierto movimiento social que, aunque luego fracasara, sobre todo porque los personajes primarios se creyeron demasiado el personaje y olvidaron para qué estaban, pues al final esas historias reforzarían un poco ese sentimiento de la importancia de la democracia y la importancia de no dejar en manos, con todos los respetos, de gente sin conocimiento alguno. Estamos hablando de Iglesias y, por ejemplo, de la señora que se iba a la cama con él, al mando de potentes ministerios. Obviamente también desconfiguraba, pero eso es un, ¿cómo se diría aquello? Como un accidente o un incidente no previsto, pues que hubiera personajes como Sánchez que al final tuvieran que tragarse una pandemia sin tener ni puñetera idea, pero que seguramente, y lo hemos dicho más de una ocasión, si hubieran pasado sin pena ni gloria, seguramente hubieran seguido durante 6 o 8 años más haciendo el desastre que podía pasar. Muchos pensaban, con el nacimiento del 15M, que era el momento de un pacto, recuerden aquel posible entre el PSOE y Ciudadanos, que fracasó por la decisión del señor Albert Rivera, que luego fue castigado en las urnas, y que realmente pocos pensaban que Podemos llegaría a recorrer hasta el propio gobierno. Pero bueno, las cosas pasaron así, no todo se controla, lo hemos dicho en muchas ocasiones en estos temas, a veces las cosas se van un poco de madre. Y bueno, siempre toca improvisar, 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 y al final, bueno, en fin, la política es divertida, porque te encuentras unos personajes que te echas unas risas. Como te echas unas risas, fuera de la parte seria, obviamente, de si se reforma el delito de sedición, porque recordemos que en principio se estaba especulando que era por un tema de Puigdemont, del amigo este que tenemos ahí metido en un maletero, etcétera, etcétera, que vuelven a surgir rumores que si cuando salga la sentencia europea se nos va a ir a Rusia, Mon amour. Imagínense Puigdemont a Rusia, en el frío que hace, tendrá que hacer un implante capilar, porque si no malo. Otros dicen que se irá a Suiza, que parece, antes era la cuna del dinero, ahora parece la cuna del independentismo, donde todos encuentran trabajo, menos la señora Marta Rovira, que parecía que era la destinataria también del delito de sedición, aunque en este caso parece más complejo porque, obviamente, debería pasar por la cárcel, y esta señora sabemos que si pasa por la cárcel se nos pone histérica y tenemos un problema. Hay una tercera vía, que parecía la más escondida, que es que si se reforma el delito se puede acoger, depende de cómo se reforme, obviamente, el propio Junqueras y ser candidato a las elecciones hipotéticas próximas catalanas. Y eso nos dice dos cosas interesantes desde Esquerra Republicana. Hablamos a nivel catalán, obviamente. Una, que la confianza en el presidente de la Generalitat, el pequeño aragonés, es cero. Vamos a decirlo así. Nadie confía en ese señor, en ese individuo, que realmente, si saliéramos ahora a la calle, saben que estamos en el centro de Barcelona, bueno, ahora hay solo turistas, porque hemos llegado hace unos minutos, pero si salíamos un día laborable y empezamos a preguntar, no por el centro de Barcelona, sino por cualquier otra localidad, diríamos, ¿quién es Aragonés? Seguramente más de uno pensaría que era aquel seleccionador de España, que ganó tantas Eurocopas, que fue el que dio el impulso para luego ganar el Mundial, de la mano del Bosque. Pero pocos sabrían que es el presidente de la Generalitat, porque es un personaje anodino. Y Esquerra es consciente de que para sumar, necesita un liderazgo más fuerte. Piensan en Junqueras, que con todo el respeto, pues ya saben cómo es. Seguramente es el personaje más mentiroso que ha existido en la política española, más desechable, más traidor y más vergonzoso, y más cobarde, vamos a decirlo así también. Y que está claro que fuera de la política
tiene cero recorrido. Recordemos, empezó su vida trabajando en TV3, haciendo un programa, claro, a todo el mundo le dan un programa, si eres de la casa, claro. Y al final, fuera de la política, no es nadie. Porque estos personajes mediocres fuera de la política no son nada. Vamos a ver si avanza o no avanza ese tema, donde parece que el gobierno sigue con interés pensando, ojo, en no gobernar solo lo que queda de legislatura, sino en unas hipotéticas elecciones donde tener que ganarse, digamos, nuevamente a los partidos si el señor Feijóo no acaba de dar el salto necesario. Y saltamos precisamente fuera de España para hablar de Brasil rápidamente. Bolsonaro ha dicho que cumplirá la Constitución, pero no reconoce la victoria de Lula. Recordemos que se ha ganado por un punto aproximadamente, por pocos par de millones de votos. Ha habido unos 6 millones de votos anulados y ha habido la polémica a ver si hay engaño, no hay engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Al final ha iniciado obviamente la transición Bolsonaro. Son de esas situaciones las internacionales a veces que nosotros insistimos en algo que hablamos muchas veces en España, la capacidad de gente de Estado, es decir, que nos importa bastante poco si gobierna Lula, o Bolsonaro, mientras se cumplan ciertas normas de país, vamos a decirlo así. Aquí puede haber los fans de uno, los fans de otros. Una cosa muy curiosa, y es el interés, y eso hay que constatarlo, que existen ciertas partes de España por Brasil, cuando entre nosotros seguramente hace 10 años lo que más nos interesaba de Brasil era si jugaba el Mundial y lo ganaba o no, y realmente son de esas situaciones que convierten a Brasil, obviamente, queramos o no, en una de las potencias emergentes más importantes del mundo. Hay que estar pendiente de lo que pasa allí, de la estabilidad del país. Pensamos algunos que el siglo XXI ya es un siglo de estabilidades en los estados, no es como el siglo XX, que todavía podría haber sorpresas, pero en todo caso hay que estar pendiente de los movimientos en Brasil los próximos días. De la misma forma que hablamos a veces del tema de Irán, donde creemos que sí es necesario ese movimiento interno, apoyado directo o indirectamente por potencias extranjeras, vamos a decirlo así, claro, por si alguien no lo ha entendido, para hacer saltar el régimen actual. Pero no por una cuestión, obviamente, de que nos caiga mejor o peor, que cada uno puede tener su opinión, obviamente, sino porque algunos tenemos cada vez más claro que el siglo XXI no puede ser el siglo donde los gobiernos estén basados en, por ejemplo, temas como la religión. Pensamos que los países deben tener un comportamiento diferente, que está muy bien en el siglo XVI, XVII, XVIII, cuando los conocimientos a veces son limitados, pues apoyarse en la religión para intentar justificar las historias, pero el siglo XXI de la información se hace cuanto menos complicado, porque citando el caso de Irán, y vamos a acabar, ustedes se imaginan que si entras en internet, ya no les digo que entren en webs porno en Irán y todo eso, que solamente estarán capadas, como pueden estar en otros países árabes, pero si ves una serie de televisión y ves la gente hablando de la juventud que va, pues como le sale de los cojones, y ves que en tu país no te lo permiten, pues eso parece a día de hoy un poco contraproducente. Claro que en 1960, que a lo mejor no había casi ni manera de ver la televisión, ese era un movimiento que se podía reducir, pero ahora parece que es un movimiento imparable, porque al final la comunicación es global, y cuando la comunicación es global, pocas historias puedes explicar. Hoy, como decíamos, se acaba el día 1, un día que al final, pues tampoco ha dado muchas noticias, aunque a nosotros nos gusta explicar las cosas que pueden pasar, pero realmente ha sido un día tranquilo de una semana que seguimos diciendo que será, en principio, consideramos tranquila. La próxima con la Almudena y sin plenos en el Congreso, pensamos que solamente será tranquila, también vamos a decirlo así de claro, y pensamos que la fuerte actividad empezará a la siguiente semana. Ojo con las semanas por eso tranquilas, es como aquellos días que decimos donde nunca pasa nada y muchas cosas pasan por detrás, y sí que es cierto que estas 2 semanas serán semanas de mucho movimiento interno, de ese que a lo mejor no se trasluce en los primeros minutos del partido, pero donde nosotros nos gusta explicarlos e intentar entenderlos. Nos vamos a emplazar a mañana a recordar 2 cosas rápidas. Una, que hoy hemos superado en Twitter los 127.000 seguidores,
perdón, pero nos parece una auténtica burrada. Por cierto, dice el señor Elon Musk que, bueno, es una de las cosas que he dicho, que a partir del día 7 veremos si se confirma. Aquellos que tenemos el lacito azul habrá que pagar 8 euros, bueno, 8 dólares, no sabemos exactamente, al mes. Vamos a ver si vale la pena, si es por limpiar Twitter de toda esa banda de criminales que, vamos a decirlo, que impera en ciertos aspectos, pues oiga, nos parecería correcto. Vamos a ver cómo se mueve. En todo caso, lo que decíamos, hemos superado los 127.000. El otro día superamos en este canal los 22.000 suscriptores. Invitamos a todo el mundo que no esté suscrito que lo haga, que es gratuito. Sinceramente no sé cómo va, me parece que les sale un aparatito por debajo y le dan suscribir y ya está. Y en todo caso, nosotros vamos a seguir explicando historias como siempre, de una manera, queremos, didáctica, y siempre intentando aportar un valor añadido. Tiene el Patreon, el canal, la transferencia como siempre, y simplemente seguimos.